Ahora, ahí estaría. Bien, en la clase de hoy lo que vamos a ver va a ser un poco, ¿no?, un repaso de lo que es memoria y vamos a ver como una breve introducción a lo que serían los sistemas de archivo. Si bien estos son temas también que se abocan, ¿no?, a los sistemas operativos. Si bien memoria habíamos visto, ¿no?, en los prácticos anteriores, algunas definiciones y algunas características propias, ¿no? Si bien habíamos visto, ¿no?, lo que es la gestión de memoria, más allá de lo que sería este dispositivo, habíamos visto, ¿no?, que los sistemas operativos se encargan, ¿no?, de gestionar esos espacios y así poder simplificar, ¿no?, y proveer esos mecanismos que se le asignan a las memorias para que los programas puedan ser ejecutados, ¿no? Y así también dar lugar, ¿no?, y liberar esos espacios de memoria dependiendo, ¿no?, de los programas que por ahí no se logran utilizar. Entonces esa gestión de memoria es lo que nos permite realizar un sistema operativo. O sea, acá ahí dice, ¿no?, que la parte del sistema operativo es la encargada de administrar lo que serían esos espacios de memoria, ¿no?, con el fin de lograr y asignar espacios para procesos pendientes o como así también poder liberarlos también. Esto nos hace referencia a lo que es la gestión de memoria. Habíamos visto también las 4 características, ¿no?, que era protección, memoria compartida, organización lógica y la organización física. Esto es repaso, ¿no? Cuando hablamos, ¿no?, de protección, hablamos de que es un método que sirve para controlar el uso de la memoria, que la parte esencial eh, es la parte esencial, ¿no?, que prácticamente todos los sistemas operativos modernos están utilizando este sistema o este método de protección. Si bien como el propósito principal de la protección de memoria es evitar que los procesos en un sistema operativo logren acceder a esa memoria en la cual no han sido asignadas. Por eso los datos, los redireccionamientos de los procesos llevan también una serie, ¿no?, de protección, una serie de protocolos. En cuanto hablamos de memoria compartida, decimos, aunque la memoria utiliza diferentes procesos, por ahí suelen estar protegidas, que es lo que mencionaba anteriormente, ¿no?, con la protección de los procesos. Por eso dice acá que algunos procesos pueden que sí tengan que compartir información y para ello han de acceder a la misma sección de memoria, ¿no? Por lo tanto, la memoria compartida es una de las técnicas más rápidas para posibilitar lo que sería la comunicación entre los procesos. La organización lógica es la que permite que los programas se escriben como módulos compatibles o compilables y a su vez ejecutables por partes separadas. Si bien no, en la clase anterior hablábamos, ¿no?, esto de los programas, de los hilos, de los procesos, de esos algoritmos que permiten, ¿no?, ejecutarse dentro de lo que sería o reorganizarse en los espacios de memoria. Esto lleva a una organización lógica. En cuanto a la organización física, dice que la memoria suele dividirse en un almacenamiento primario, que sería de alta velocidad, y en uno secundario, que sería de menor velocidad. Por lo tanto, la gestión de memoria del sistema operativo se ocupa de trasladar la información entre estos dos distintos tipos de niveles. ¿Hasta ahí vamos bien? Si bien esto a modo de repaso, que ya lo vieron. Y acá tenemos una pregunta. ¿Por qué se necesita la gestión de memoria? A esto tenemos una respuesta, ¿no? Tenemos lo que nos dice acá, que dice para optimizar el espacio y poder cargar o intercambiar los programas que se van ejecutando del disco duro a lo que sería la memoria principal. También dice que el administrador de memoria se encarga de llevar un registro de las partes de las memorias que están en uso y en las que no. Si detecta que hay una parte que ya no esté en uso, la libera para poder asignarla a los procesos que la necesiten, ¿no?
Esto es la parte principal, ¿no?, de la función que cumple la gestión de memoria, que en el principio de la clase habíamos mencionado, ¿no?, que los sistemas operativos, el encargado de administrar esos espacios que están en uso o de los programas que están en ejecución, como así también en algunos espacios que están disponibles. Por eso acá el administrador es quien se encarga, ¿no?, de llevar el registro de esas partes. También es necesario, ¿no?, que el administrador de memoria proporcione una protección y también el uso compartido. Es decir, que facilita un espacio de memoria para cada proceso y controlar que ninguno de ellos trabaje en la zona de memorias que no han sido asignados o designados, ¿no? Administrar el intercambio entre la memoria principal y el disco en los casos en los que la memoria principal no pueda dar capacidad a todos los procesos que tienen la necesidad de ellos. Si bien es lo mismo, pero con otras palabras, lo que había dicho en la diapositiva anterior, ¿no? Está muy relacionada con las características. Uno habla sobre la protección y el uso compartido, y el otro habla, ¿no?, del intercambio de lo que sería de los procesos entre los distintos tipos de memorias. Si bien sabemos que la memoria es uno de los componentes principales de la computadora, y uno de ellos, ¿no?, sería la memoria RAM. La memoria RAM sería la memoria de almacenamiento random, ¿no? Que en este caso, si lo traducimos, es memoria de acceso aleatorio. Es decir, que podemos acceder a distintos tipos de espacio y de ahí poder editar, modificar cualquier tipo de datos, ¿no?, que se almacenen en ese espacio. Por lo tanto, la memoria RAM almacena los programas y los datos que se necesitan tener un rápido acceso, ¿no? Es una memoria del tipo volátil. Los datos almacenados se eliminan cuando se cierra el fichero donde se está trabajando, y este necesita energía eléctrica para poder almacenar la información. Y ahí abajo van a ver algunas descripciones o algunos tipos de memoria, ¿no?, como la memoria, la DDR, la DDR2, la 3, las memorias sólidas. Y esto ya lo habrán visto, ¿no? ¿O es la primera vez que tienen contacto con memoria RAM? Sí, la vimos. Sí, la vi. Bien. El otro tipo de memoria serían las memorias ROM. Esta memoria es de solo lectura, ¿no? Es una memoria que nos permite sobreescribir sobre los datos ya que están almacenados, ¿no?, en esos espacios. Esta memoria de tipo no volátil almacena la configuración del sistema operativo y conserva intacta la información almacenada. Ahí abajo también nombra los distintos tipos de memoria ROM. Si bien, como sabemos, son dispositivos que nos permiten el almacenamiento de información. Los tipos de memoria, tenemos los tipos de memoria, tenemos la BIOS, la memoria caché. En cuanto a la BIOS, significa Basic Input Output System, ¿no? Sistema de entrada y salida básico. Esto quiere decir que trata de un programa que está incorporado en un chip, en este caso un chip que está incorporado en la placa base, en la cual se encarga de realizar las funciones básicas de manejo y configuración del ordenador. Esta se puede afirmar que es un conjunto de rutinas y procedimientos elementales que coordinan y manejan los elementos del hardware básico. Esta no es una memoria que almacena todas esas instrucciones básicas a la hora de iniciar el sistema operativo. Es uno de los principales que se pone en ejecución. Por eso se dice que esta memoria es de rápido acceso, es una memoria del tipo volátil, es de almacenamiento temporal, ayuda a la adquisición de velocidad y eficiencia cuando es necesario recurrir a determinados datos, y es usado por la unidad central de procesamiento, que sería la CPU, para acceder a las instrucciones y datos que utilizan continuamente. Este sería un tipo, ¿no? Otro tipo de memoria sería el disco duro, que el disco duro es un dispositivo de almacenamiento de datos
Es un dispositivo del tipo no volátil, contiene la información electrónica y logra almacenar todos los programas, ¿no? Es decir, que es uno de los componentes del hardware más importantes dentro de la computadora y tiene una gran capacidad de almacenamiento. Y acá van a ver que tienen los dispositivos con electrónica integrada, que sería el ID, y los distintos componentes, ¿no? Por ejemplo, el SATA, el SCSI, si bien está en una terminología en inglés, ¿no? Luego tenemos las cintas magnéticas, que este es un medio de almacenamiento de datos y que la información es grabada en pista, ¿no? Sobre lo que sería una banda del tipo plástico con un material magnetizado, que acá lo definen como óxido de hierro. Se utiliza principalmente para el respaldo de archivos. El proceso de grabar la información es del tipo secuencial. Por ejemplo, acá dice como en la elaboración de nóminas de las grandes organizaciones. Es un dispositivo de acceso secuencial. Estas son algunas características que tienen este tipo de memoria, que son las cintas magnéticas. La memoria virtual. ¿Alguien sabe qué es una memoria virtual? ¿Qué función cumple una memoria virtual? ¿Alguien sabe eso? Sería como una memoria que está así en una nube, que no está en la máquina, digamos. Es como una memoria que se pide prestada en una nube, ¿puede ser? Sí, la nube es un servicio, pero sí cumple la función de crear como un espacio de memoria fantasma, si lo podemos decir. Eso permite por ahí agilizar los procesos. Y acá lo que dice, ¿no? Que los sistemas de memoria virtual separan las direcciones de memoria utilizadas por el proceso de las direcciones físicas reales, permitiendo la separación de procesos e incrementando la cantidad efectiva de memoria de acceso aleatorio, utilizando, ¿no?, lo que sería la paginación. La calidad de gestión de la memoria es crucial para las prestaciones del sistema. Si bien ahí, como le decía, no es un espacio de memoria que por ahí esto nos sirve para agilizar y dividir los distintos procesos eh, mientras mientras se están llevando a través de los discos o las memorias principales y secundarias, se logra crear este espacio de memoria virtual. No es como una simulación, sino es como Un tipo de almacén en donde se desvía cada archivo por claro, ahí. sí, archivo o proceso en este caso. Por eso este término aparece, ¿no?, en los sistemas operativos modernos. Permite simular una RAM de mayor tamaño. Se utiliza cuando la memoria principal está llena. Permite ejecutar un programa sin la necesidad de una memoria física. Utiliza espacio del disco duro para extenderse. Si bien las memorias por ahí, las memorias físicas, por ahí, o sea, el sistema operativo, eh, por ahí lo que hace es también abocar un espacio, ¿no?, de las memorias físicas para llevar a cabo esta memoria virtual. Por ahí se la utiliza, ¿no?, mucho para los datos, para recuperación de datos. Eso sería uno de los ejemplos que se almacenan en las memorias virtuales. O por ahí cuando se quiere hacer respaldo de información, o sea, como que permite almacenar ese tipo de datos. Y luego pasamos, ¿no?, a lo que serían los sistemas de archivos. Si bien acá en memoria virtual, acá terminamos, ¿no?, con el tema de memorias. Eso estaría en la unidad número 2. Y en la unidad 3 ya empezamos, ¿no?, con lo que serían los sistemas de archivos. ¿Alguien sabe qué son los sistemas de archivos?
La forma en que están organizados los archivos en el sistema operativo. La Bien. jerarquía sería, ¿no? Sí, en la forma en la que se organizan. En este caso, por ejemplo, ustedes cuando abren el explorador van a ver que los datos aparecen organizados, ¿no? Por tiempo, por fecha. Entonces, en ese caso es un sistema de archivos que trae el sistema operativo, pero está más relacionado y más profundizado, ¿no? Y relacionado con lo que serían las memorias. Lo vamos a ver desde la parte de memoria, en la forma en la que se almacenan los datos. Si bien los datos tienen distintos tipos de extensiones, ¿no? Entonces las memorias por ahí tienen compatibilidad con algunos sistemas operativos, que ahí lo vamos a ver en un video de cómo se organizan estos sistemas de archivo, dependiendo mucho de las capacidades. O sea, generalmente los sistemas de archivos se ven en los dispositivos o en lo que son memorias de almacenamiento. Cada memoria de almacenamiento van a ver que tienen sus propias características que se van adaptando a los distintos tipos de sistemas operativos. Acá les voy a mostrar un video para que vean más o menos cómo se van organizando estos sistemas de archivo. A ver, voy a silenciar el micrófono. Hola a todos. Todos los que alguna vez hemos formateado una memoria USB, una memoria SD o un nuevo disco duro, nos hemos topado con tener que decidir cuál de 3 sistemas de archivos utilizar, ya sea FAT32, NTFS o exFAT. Sin embargo, Windows no nos indica cuál es la diferencia, ventajas o desventajas de ninguno de estos formatos. En este video vamos a averiguar cuáles son. Yo soy Rafa y esto es Defecto Digital. Vamos a empezar con FAT32. Este formato se introdujo junto con Windows 95 para reemplazar a su antecesor FAT16. Al ser el formato más viejo de los 3, FAT32 tiene la ventaja de ser el estándar de facto, lo que hace que sea la opción con mayor compatibilidad para utilizarlo con todo tipo de dispositivos. Sin embargo, la edad también le hace que ya muestre algunas desventajas. La más importante es el tamaño máximo de archivo, siendo este de solo 4 GB. Otra desventaja es el tamaño máximo de volumen o partición, siendo de solamente 8 TB. Así que FAT32 es recomendable para unidades USB, memorias SD y discos duros externos, siempre y cuando no requieras archivos de más de 4 GB de tamaño. Por el contrario, no es recomendable para discos duros internos, ya que carece de permisos y otras características de seguridad indispensables para nuestro sistema operativo Windows. De hecho, las últimas versiones de Windows no le permiten instalarse en unidades FAT32, solo en unidades NTFS, siglas para New Technology File System. Este formato nació con Windows NT, que era la versión, digamos, de Windows para estaciones de trabajo y servidores en los años 90. Y NTFS no apareció en una versión para consumidores, sino hasta Windows XP, allá por el año 2001. La ventaja más evidente de NTFS es que los límites para el tamaño de los archivos y volúmenes son tan grandes que en la práctica es muy difícil toparse con ellos. Además, NTFS incorpora muchas características como son permisos para seguridad, shadow copy, encriptación de cuota de disco, registro de recuperación, entre muchas otras características que son cruciales para el sistema operativo. Sin embargo, debido a sus características más avanzadas, NTFS requiere más espacio de almacenamiento que FAT32. Por esto, no es recomendable para discos o memorias que sean muy pequeñas, ya que estarías desperdiciando valioso espacio. En cuanto a la compatibilidad, y como es de esperarse, NTFS trabaja bien con todas las versiones de Windows, desde XP hasta el Windows 10, pero tiene una compatibilidad limitada con otros sistemas operativos. Por ejemplo, macOS puede leer unidades NTFS, mas no puede escribir en ellas. Linux puede leer y escribir siempre y cuando tenga instalado el driver apropiado. Mientras que otros dispositivos, como por ejemplo serían el PlayStation 4, tampoco pueden leer ni escribir unidades NTFS.
Por último está exFAT, que se creó expresamente pensando en la memoria flash y que vio la luz en el año 2006. Se creó con la idea de que fuera muy ligero como FAT32, ya que no incluye todas las características avanzadas del NTFS, pero sí supera las limitaciones de tamaño que se tenían anteriormente con FAT32. Así pues, con exFAT puedes guardar archivos de más de 4 GB de tamaño sin ningún problema. Además, exFAT funciona con todas las versiones de Windows desde Windows XP, así como con todas las versiones recientes de macOS, que soportan plenamente la lectura y la escritura de unidades exFAT. Esto facilita el uso de unidades en ambientes de trabajo con sistemas operativos mixtos, o sea, oficinas donde hay Mac y hay Windows, facilita el traspaso de información. En el lado de las consolas, tanto Xbox One como PlayStation 4 también soportan exFAT completamente. Sin embargo, exFAT en general no es, digamos, tan compatible con otros tipos de dispositivos más antiguos como sí es FAT32. Así que en este tipo de dispositivos que ya son algo antiguos, pues quizás no puedas tener otra opción más que utilizar FAT32 para trabajar con ellos. Resumiendo, NTFS es ideal para unidades de disco duro internas en máquinas Windows, mientras que exFAT generalmente es lo ideal para memorias flash, ya sean USB o SD. Sin embargo, puede haber ocasiones en que tengas que utilizar FAT32 si es que alguno de los dispositivos con los que planeas usar tu memoria pues no soporta exFAT. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si fue así, pues regálame un like, compártelo. ¿No faltaba uno de ahí, che? ¿Cómo? ¿No faltaba otro sistema más? Sí, sí, ahí mencionó tres al final, el NTFS, el exFAT y el FAT32. Pero Faltó también el falta FAT, ¿cómo se llama? El EXT4. que sería más actual, ¿no? Sí. Y el FAT16, que es el más antiguo. Que prácticamente el que yo le acabo de mencionar es el más adecuado para los nuevos discos SD, ya que no necesita Los, fragmentarse los ni nada. discos, los discos sólidos. Sí. Bien. ¿Se logró entender ahí lo que es el sistema de archivo? ¿O hay dudas sobre el sistema de archivo? No, profe. No sé, cuando hablaba del sistema de archivos también hacía mención tanto a lo que sería, ¿no?, la compatibilidad de los dispositivos de memoria, que en este caso eran los discos duros, las micro SD, los pendrives o algunos dispositivos electrónicos que contengan memoria, ¿no? Por ahí, si bien habrán visto algunos errores que por ahí cuando conectan algunos de estos dispositivos en un sistema operativo, por ahí no los reconoce. Cuando no los reconoces, por ahí pasa porque no estás con el sistema de archivo adecuado al sistema operativo que está, o sea, en la máquina en la que la van a conectar. Bueno, y de ahí se clasifica, ¿no?, los distintos tipos de sistemas de archivo. Depende mucho también de las capacidades que tengan esos dispositivos de almacenamiento. Bueno, acá en la diapositiva dice que los sistemas de archivo en computación es un método para almacenamiento y organización de los archivos de una computadora y los datos que estos contienen, ¿no?, para hacer más fácil la tarea de encontrarlos y luego poder accederlos. Los sistemas de archivos son usados en dispositivos de almacenamiento como disco duro, CD-ROM, e involucran lo que sería en el mantenimiento de la localización física de los archivos. El software del sistema de archivos se encarga de organizar los archivos. En este caso suelen estar segmentados físicamente en pequeños bloques que contienen pocos bytes, ¿no?, y directorios manteniendo un registro de qué bloque pertenece y a qué archivo, ¿no?, qué bloques no se utilizan y las direcciones físicas. O sea, por lo general lo que hacen estos sistemas de archivos es organizar todos esos datos, dependiendo, ¿no?, la capacidad de los fragmentos de los bloques, ¿no?,
y también de los directorios. A ver, vamos a pasar. Bueno, ¿qué incluyen lo que serían los sistemas de archivo? Incluyen la colección de todos los archivos en el disco, trabaja sobre conjuntos de estructuras de datos utilizadas para administrar archivos, por ejemplo, directorios de archivos, descriptores de archivos, tablas de asignación de espacios libres y ocupados en discos. También incluye lo que sería un complejo de software de sistema que te implementa varias operaciones en archivos, como por ejemplo la creación, la destrucción, la lectura, la escritura, la nomenclatura y la búsqueda. Si bien ¿no? En el video hacía mención de que algunos sistemas de archivo permitían la lectura en determinados sistemas operativos, mientras que en otro sistema operativo era compatible y podía realizar varias funciones sobre esos datos almacenados, ¿no? Bien. La función que cumplen, ¿no? estos sistemas de archivo dice que el software del sistema de archivo es el responsable de la organización de estos sectores en archivos, en directorio, y así también mantienen un registro de los sectores que pertenecen y a qué archivo y cuáles han sido utilizados. En la práctica, un sistema de archivo también puede ser utilizado para acceder a datos generados dinámicamente, como así también los recibidos a través de una conexión de red de computadoras. En este caso, sin la integración de un sistema o un dispositivo de almacenamiento. Cuando hablamos de sectores y datos, acá dice que lo habitual es utilizar dispositivos de almacenamiento de datos que permiten el acceso a los datos como una cadena de bloques de un mismo tamaño. A veces los llamamos sectores o usualmente tienen una longitud, ¿no? de 512 bytes. Esto también se lo denomina clusters. Y acá vienen los tipos de formato de los sistemas de archivo. Tenemos el FAT32, que este está establecido en el año 1996. Es uno de los más viejos en el mundo de los sistemas de archivo. Es un poco robusto, pero anticuado. Es muy versátil gracias a su enorme compatibilidad con prácticamente todos los dispositivos y los sistemas operativos. Pero la única desventaja que tiene es que solo permite guardar los archivos de hasta 4 GB. Este formato viene por defecto, ¿no? Los famosos pendrive. Ustedes cuando compran un pendrive van a ver que vienen por defecto lo que sería el FAT32. Bien. Otro formato sería el ECFAT, que esto podríamos referirnos, ¿no? como una actualización del FAT32, en lo cual es introducido, ¿no? y creado por lo que sería Microsoft para acabar, ¿no? con lo que serían las limitaciones del 4 GB que tiene, ¿no? lo que sería el FAT32. Este tipo de sistema de archivo se puede usarlo en Windows, en Macs, en Linux, aunque solo en las versiones más recientes como a partir del Windows XP. Si bien el Windows XP ya yo creo que murió, y así con los sistemas de Linux de la versión 10.6.5. Otro tipo de sistema de archivos son los NTFS. Es una alternativa, ¿no? a lo que sería el FAT32, ya que es promovida por Microsoft también y el sistema que Windows utiliza por defectos. Este tiene como característica principal que es sin límites de tamaño, a la diferencia, ¿no? del FAT32. Por lo tanto, es una muy buena opción para establecerlo, ¿no? en lo que serían los discos duros y otras unidades externas. Y su mayor desventaja está en las compatibilidades. Por ejemplo, de forma nativa, Max no puede leer las unidades formateadas con él, pero no puede escribirse en ellas. Esta sería una de las características que tiene el NTFS.
Luego tenemos el HFS más o plus, que este ha sido creado por uno de los sistemas de archivo de referencia de Apple, quien lo creó a su medida. Se da la casualidad de que mientras los sistemas de Linux puedan también trabajar con el sistema sin problema, en el caso de Windows solo se podrá leer los contenidos de los discos formateados con él, pero no escribir sobre lo que sería ese sistema de archivos. O sea, es un sistema de archivo propio de Apple, pero es compatible, ¿no?, con Linux y con Windows para solo lectura. Luego tenemos el APFS, que este es el sucesor, ¿no?, del anterior. También es creado por Apple y que dio luz por primera vez con iOS 10.3, lo cual está especialmente diseñado para memoria de estado sólido. Y es el que utiliza ahora todos los iPhones, los iPads, como así también los Macs con memoria SSD y los distintos dispositivos que tiene el ecosistema de Apple, ¿no? Como ahí no hablan los dispositivos de sistema operativo para los televisores, para los relojes y los audios, ¿no? Esto es un poco más compatible con el ecosistema Apple. Luego tenemos el X2, el XT2, el XT3 y el XT4, que así como Apple, Microsoft también tiene su propio sistema. En este caso, estos tres son los más utilizados por las distribuciones Linux. El principal inconveniente es que solo puede ser utilizado en esta familia de sistemas operativos. Si bien cuando hablamos de ecosistemas hablamos, ¿no?, de que los sistemas operativos se comparten con distintos tipos de dispositivos. Y acá van a ver la compatibilidad. Es la misma tabla que se mostraba con sus características de compatibilidad. Van a ver que el FAT32 es compatible con Linux, con Windows y con Macs, siendo este no uno de los más versátiles. Pero las desventajas que tiene es que este sistema de archivo se lograba, o sea, tenía como una limitación de capacidad de memoria, que en este caso era menor a 4 GB. El EXT2 y el EX3, la familia de los EXTs son compatibles con Linux y no son compatibles con Windows ni con Macs. Y los NTFS, bueno, es compatible con los tres tipos de sistema operativo, y el HFS es compatible con Linux y con el sistema operativo de Apple. Si bien ahí a la derecha van a ver algunas de las características que componen estos sistemas de archivo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien, Sí, entonces, profe. de acuerdo a la capacidad o al ecosistema, estos sistemas de archivo se deben formatear, ¿no? O sea, básicamente todo esto, ¿no?, se aboca a lo que serían a los dispositivos de almacenamiento, como discos duros, memorias, discos sólidos. Entonces, estos sistemas de archivo es una forma estructurada de poder almacenar datos y mantenerlos ordenados. Si bien algunos sistemas operativos permiten las lecturas, y otros son compatibles con la lectura y la sobreescritura de lo que serían los datos que se almacenan en esas memorias. O sea, el sistema de archivo está muy relacionado con lo que serían las memorias. Luego tenemos el LVM, que es la gestión de volumen lógico, que esto establece una capa lógica entre el sistema de archivo y lo que serían las particiones del almacenamiento de datos. Esto le permite crear un sistema de archivo que aboque varias particiones y discos, ¿no?
De este modo, por ejemplo, se puede combinar el espacio de almacenamiento de varias particiones o soporte de datos. El software del sistema de archivos se encarga de organizar los archivos, en este caso que suelen estar segmentados físicamente en pequeños bloques. Esto es lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Que era la función propia de lo que eran los sistemas de archivos, que permitía trabajar con los bloques con una determinada capacidad que en este caso eran pocos bytes. Las ventajas, ¿no?, del LVM dice que los volúmenes lógicos pueden ser creados, pueden ser ampliados o también reducidos durante la operación. No es necesario formatear los soportes de datos. Sin embargo, el tamaño del volumen lógico debe ajustarse manualmente después de realizar esto, ¿no?, de realizar el formateado. Los datos pueden ser reorganizados durante el funcionamiento, como así también pueden ser distribuidos en varios soportes de datos, permitiendo aumentar significativamente el rendimiento de los datos. Es por eso que también otra ventaja acá nos dice que los datos pueden ser fácilmente replicados y se pueden tomar snapshots durante el funcionamiento. Bien, esas serían las ventajas, ¿no?, de lo que sería la gestión de volumen lógica, que esto hace referencia a lo que sería la lógica, a la capa lógica que tienen los sistemas de archivo y las particiones de almacenamiento. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Esto lo vamos a ver más adelante con la unidad 3, si bien esto es como una introducción a lo que sería sistema de archivo y también para que lo vean de cómo se relaciona mucho con lo que serían las memorias. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bien. Bien, ahí el material lo publiqué, está en el Classroom, van a ver que está la diapositiva y también se publicó el trabajo práctico número 5, que vamos a seguir con la misma metodología. Van a tener el práctico con las preguntas, en este caso se va a abordar lo que serían las memorias virtuales, que si bien acá en la diapositiva hablé un poco, ¿no?, de lo que son las memorias virtuales, pero acá lo van a ver un poco más profundo. Si bien para responder estas preguntas lo pueden hacer en grupo y van a ir de la página 356 hasta la página 447, si bien son varias páginas las que tienen que leer para responder. ¿Puedes repetir las páginas, profe, por favor? 356. A ver si lo voy a poner en el chat para que lo vean. Sería página 356 hasta la página 447. del mismo documento que veníamos trabajando. Bien. Este cuestionario hace referencia, ¿no?, a todo lo que sería la memoria virtual. Por ejemplo, la primera pregunta dice: ¿cuál es la diferencia entre paginación sencilla y la paginación con la memoria virtual? Esta pregunta está relacionada, ¿no?, con lo que vimos en la clase anterior sobre la paginación. Y van a ver la diferencia, ¿no?, entre los distintos tipos de paginación y los distintos tipos de memoria. La pregunta 2 explique sobre el trasiego o el trashing, que lo van a ver ahí en el material. La pregunta 3 dice: ¿por qué el principio de la proximidad de referencia es crucial para el uso de memoria virtual? La 4, ¿qué elementos se encuentran típicamente en la entrada de tablas de páginas?
Acá las tablas de páginas las van a ver relacionadas también con lo que serían los sistemas de archivos. En la 4, defina brevemente cada elemento. Esta está relacionada con la pregunta anterior, que sería la pregunta 4. ¿Cuál es el propósito de la TLB? La 7, ¿cuál es la diferencia entre gestión del conjunto residente y la política de reemplazo de páginas? La 8, ¿cuál es la relación entre el algoritmo de reemplazo de página FIFO y del reloj? Acá FIFO habíamos visto que era un método de ordenamiento, de estructura de datos. Acá entra también otro componente que sería el reloj. El 9, ¿cuál es el cometido de buffering de páginas? La 10, ¿por qué no es posible combinar a la política de reemplazo global y la política de asignación fija? La 11, ¿cuál es la diferencia entre conjunto reciente y el conjunto de trabajo? Y la última, que sería la 12, es cuál es la diferencia entre la limpieza por demanda y la limpieza adelantada. Estos son procesos que se realizan de mantenimiento en la memoria. ¿Alguna pregunta hasta ahí? La fecha límite. La fecha límite va a ser para la otra semana. Se lo voy a extender hasta el jueves. ¿Es individual o en grupo? En grupo, lo pueden hacer en grupo y lo van a Vale. subir también al Classroom. Grupos, sí. Profe, ¿y el trabajo 4 es hasta el jueves que hay que entregarlo? Sí, sí, sí. Bien. ¿Y me podría guiar un poquito o mostrarme cómo hay que subirlo al trabajo, por favor? Bien. Va a ingresar al Classroom. Ya ingresó usted, ¿no? Sí, ingresar. Ahí ingreso todo, pero no. ¿Cómo hago para subir el trabajo? Por ejemplo, a ver, bueno, en este caso estoy como docente, así que no puedo subir tareas. A ver, por ejemplo, a ver, no tengo alguna. A ver, acá, programación. Por ejemplo, yo tengo una tarea, coloco ver tarea. Van a ver que ahí me sale, ¿no? Toda la consigna hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho van a salir estos menús, ¿no? Tu trabajo, acá van a colocar agregar, van a agregar archivo y acá van a arrastrar lo que sería el documento y van a ver que se va a cargar automáticamente. Una vez que lo cargan, acá donde dice marca como completada le va a salir enviar tarea. Entonces, una vez que se carga el documento, van a ver que le figura el nombre del archivo y colocan entregar tarea. Bien, profe. Ok, gracias. Ese sería el proceso, ¿no? Para subir las tareas en Classroom. O sea, estos archivos los pueden tener en Google Drive, pueden generar vínculos o hasta pueden crear el mismo documento a partir de estas opciones, ¿no? Pueden crear documentos, presentaciones, hojas de cálculo, dibujos. Una vez que lo carguen, colocan entregar tarea. Ok, gracias. De nada. Bien, ¿cómo se ingresa al Classroom? Bien, ahí le voy a pasar lo que sería la invitación. En este caso, se lo voy a pegar ahí en el chat. En este caso, ahí preguntan el examen hasta qué número de trabajo práctico va a tomar. Y va a ingresar hasta el 5. Este sería el último. El último porque ya ingresamos lo que sería
La unidad 3. Si bien habíamos designado fecha para el primer parcial, ¿no? Primer parcial, si mal lo recuerdo, es para el día 28. No sé si el día 21 van a tener clase. ¿Le dan el día del estudiante o no? La verdad que no sabemos, profe. No sabemos, profe. Porque 21 cae martes y es el día del estudiante. Y 28 habíamos quedado que era el primer parcial. Y el 22, o sea, el próximo miércoles era el final de la materia anterior de sistema de procesamiento de datos, que sería el 22, si mal no recuerdo, a las 17 horas. Y nos quedaría dos clases para repasar lo que ya estamos viendo con estos prácticos. Y para así, así se preparan para lo que sería el final. Sí, el final ahí hoy estuve pensando, va a ser práctica, van a ser la misma metodología de los parciales. En el caso de los que anduvieron flojo en las dos primeras unidades, se le va a tomar esas dos primeras unidades del práctico, que eran números binarios, operaciones con binarios. Y en la parte 2, que sería unidad 3 y 4, ahí van a ver lo que sería el HTML. Y en la unidad 1 y 2 creo que también entra mapa de Karnaugh, si mal no recuerdo. Pero mañana le voy a escribir un mensaje en el grupo ahí explicándole cómo van a hacer la metodología. Pero sí vayan preparando lo que serían las actividades prácticas, va a ser práctico el examen. Y el primer parcial va a ser múltiple choice de la materia de la cátedra Sistema Operativo. Van a ser 20 preguntas. Profe, ¿después lo puede pasar en limpio a eso en el grupo? Sí, eso lo voy a pasar en limpio. Sí, ahora estoy escribiéndolo bien, así después lo voy a publicar. Bueno. ¿Qué otra información necesitan? Sería la fecha, el horario, los temas y contenidos y la metodología. Sí, profe. Bien. Si bien para el primer parcial sí van a tener en cuenta las preguntas de los prácticos. Eso sí le había comentado. Sí, eso sí nos dijo.
Bueno, la fecha de entrega de este práctico va a ser hasta el próximo jueves. Sí, hasta el jueves creo que le dije. Necesiten que crean las salas. Bueno, Era crear salas, en este caso, ¿cuántas salas creaban? 10, ¿no? sí. Y me sale la opción asignar automáticamente, No, era la otra. permitir que los participantes seleccionen la sala. Esa era. Bien, ahí está. Listo. Bueno, me voy a la sala bien entonces.
¿Me escuchan ahí? ¿Me logran escuchar ahí? Sí, profe. Ah, bien. Bien, ¿quiere que dejamos hacer este tiempo para que lo terminen y si lo quieren lo pueden continuar después? Así no quede este espacio vacío. ¿Les parece que cerremos la clase? Si bien se desconectaron la mayoría. Había 28 y ahora hay 13. ¿Les parece? Bien. Sí, profe. Sí, sí, no hay problema. De paso lo leen más tranquilo el material y responden a las preguntas del práctico. Bien, ya saben, ¿no? De subir el práctico al Classroom. Cualquier cosa preguntan en la próxima clase que va a ser el jueves. Bien. Lo voy a dejar Ok, libre profe. entonces. Los Hasta el dejo jueves. libre y nos vemos el próximo jueves. Este jueves. Vayan estudiando para el parcial.